Bueno, tomen su lugar. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Un gusto volverles a ver. Para mí fue una semana poquito correteada, pero con un propósito. Como siempre, pues yo en lo personal tengo a mi familia, la mayoría de familia en la carne, en lo que es en el sur de la ciudad, en el sur de México. Y pues tuve la oportunidad de poder ir. Y lo comento porque antes de ir a la plática, lo comento porque la familia es una parte importante, porque es donde tú tomas tus valores, tanto emocionales como espirituales, y ya haces los diferentes cambios para tu vida, para el bien de tu propia familia ya en lo personal. Y a veces no lo vemos así, pero uno dice, yo he oído esta frase, dice, es que nadie me enseñó a ser padre, ni nadie me enseñó a ser hijo, ni nadie me enseñó a poder llevar un trabajo. Pero a través de viendo puedes aprender, pero si tú eres intencional en hacerlo. Normalmente no lo hacemos, vivimos la vida por como viene y llega el papel. Y no debería de ser así, debemos tener objetivos y metas de poder ser mejor para mejorar nuestra propia familia. Y ahora que fui, pues me acordé de varias cosas muy importantes que marcaron mi vida desde mi adolescencia y que esas partes se me recordó porque dormí en el mismo lugar donde dormía en aquel tiempo cuando tenía 12 años. Donde oraba a Dios y buscaba a Dios y buscaba en la palabra y luego Dios me hablaba en unas acciones y tomé acciones al respecto. O sea, refresqué cosas que yo había hecho en el pasado hace más de 40 años. Y me di cuenta de la importancia de tomar objetivos y ser intencional en la vida. Y esa intencionalidad de buscar de Dios, de leer la palabra, me acuerdo que recibía por correspondencia estudios, los terminaba y los regresaba. Ahora es más fácil, usted y yo lo podemos tener en la tableta o en el teléfono y usted puede recibir correspondencia para aprender y desarrollar la vida espiritual. Ahora es más fácil. Y una de las cosas que yo les pedía es que yo quiero ser predicador y me decían, no, estás muy pequeño, o sea, tenía 12 años. Entonces, refrescas cosas en la vida que dan un peso a lo que hoy hago. Y es simplemente una palabra muy común entre usted y yo, que es el obedecer. Pero no voy a tocar sobre lo que es el obedecer, estoy hablando de lo que estamos, toda esta parte de lo que es la guerra. Ahorita la palabra guerra es muy común por toda la situación geopolítica que hay en el mundo. Y la realidad de nuestra vida es que estamos viviendo una guerra continua, tanto personal, individual, como dentro de la familia, dentro de nuestra sociedad, de nuestra región, dentro de la cuestión política en otras zonas internacionales. O sea, hay guerra. ¿Y tienes el video? ¿Sí? Sí me pueden pasar. Esta es una guerra, pero esta es una guerra interna que Dios puso entre nuestro cuerpo para ayudarnos a sanarnos. La vez pasada lo mencioné, pero ahora quiero que lo vean. ¿Sí? Y usted dirá, ¿qué es eso? Como pulpito, ¿no? Pero es nuestro sistema inmune. Ataca a los cuerpos extraños que quieren dañar a nuestros tejidos o simplemente nos hayamos cortado. Es algo que tenemos interno, que es una guerra interna biológicamente en nuestro cuerpo. Ya, ahora sí,
nada más es biológicamente. Entonces hay una guerra en ti. Cuerpo extraño que entra a tus tejidos o a tu ser, está ahí. Dentro de lo que fue la pandemia, ese cuerpo extraño fue atacado con ese sistema inmune. Y ese Dios ya ahí lo puso. Es una sanidad natural que Dios nos dio. ¿Cómo se fortalece? Y empezaron a dar una lista en aquel tiempo, una lista de qué es lo que podías tomar, tesis y todo para fortalecer a tu sistema inmune. Pero es algo que Dios diseñó. Está ahí, a lo mejor ni sabías cómo era. Yo le digo monstruito. Porque anda con tentáculos destruyendo lo que daña a mi cuerpo. Pero sabes que si nuestra mente está siendo manipulada tóxicamente, ese sistema inmunológico ataca partes de tu cuerpo para dañarlo, por la cuestión de la toxicidad que hay dentro de uno, por las emociones. Y eso que ataca al cuerpo extraño, a veces la información genética del sistema inmune ataca a algún órgano, porque la información está desvirtuada. Y a veces la gente no sabe por qué se está enfermando y es el sistema inmune que lo está atacando. Su propio sistema inmune le está atacando a su propio cuerpo. Pero ¿saben por qué? Porque hay algo emocional que está desvirtuando la información para que haga lo correcto el sistema inmune. No soy médico, para nada. Solamente he leído un poquito y he estudiado poquito al referente, pero lo menciono porque hay una guerra. ¿Lo veas o no? Tienes la primera. ¿Lo veas o no? Y para estar en una guerra uno tiene que aprender a entrenarse, a capacitarse constantemente. ¿Para qué? Para estar listos, para enfrentarlo en el momento. Hoy hablamos de que Estados Unidos atacó a Irán, hoy hablamos que Rusia atacó a Ucrania, pero ¿saben cuántas miles de personas y cientos de personas, sus familiares han fallecido y ya no están? Y el dolor personal que tienen. ¿Estaban listos para una guerra? No sé. Pero nosotros en esta vida tenemos una guerra, hay una guerra de información que está atacando tu mente y tu corazón. Yo seguido aquí veo, estamos aquí y luego veo, hay personas que se juntan mutuamente y empiezan a dialogar entre ellos porque conforman un conocimiento personal. Miren, yo hace años atrás nos juntábamos como 4 familias. La intención era orar por la iglesia, por el pastor. Y empezamos muy bien, pero ya después empezamos a juzgar. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué no se hacía esto? Que así debería ser. Y en lugar de ser una bendición, viene a serse tóxico esos grupos. Y ya no son una bendición. Porque en lugar de bendecir a la iglesia, están maldiciendo. Y éramos familias. Y decidimos un día, no, ya no, y nos retiramos. Porque a veces nuestra forma de hablar maldice, aunque tú pienses que estás bendiciendo. Y son acciones que surgen y están en el núcleo familiar. Y una cosa que llegamos a ver es que a veces traemos a nuestros hijos y a veces los hijos oían cuestiones que se platicaban ya en una crítica no constructiva, destructiva, y ellos ya veían a la persona de otra manera. Esas son guerras que impactan. Y parece que no, pero es cierto. Impactan. O sea, lo estamos viviendo. Pero tristemente no somos a veces conscientes de esas cosas. Se nos hacen al natural porque todo lo demás lo hacen los que no conocen a Dios y los hacen los que estamos buscando a Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, te acercas por el que te cae bien, pero el que no te cae bien, no te acercas, ni lo quieres pasar a ver, ni saludar.
Entonces, son acciones del corazón. Y mientras nosotros no nos entrenemos para que nuestro corazón esté sano y limpio para no ser tóxicos para nuestra vida primeramente. Nosotros primero. Es más fácil señalar al otro. Es más fácil decirle que está mal. Pero tú no te ves. Yo normalmente cuando alguien me dice, es que pasa. O sea, si se está haciendo mal, pues enseña cómo hacerlo. ¿Cómo sería la mejor manera de hacerlo? Porque uno tiene que ser el primero que tiene que examinarse. Me acordé de esos momentos que me hincaba en mi cuarto cuando tenía esos 12 años y leía la palabra y meditaba la palabra y después salía y seguía en la cuestión estudiantil, ¿no? Y familiar. Y una de las cosas que quiero empezar así, entrando al tema, son 3 armas que te quiero dar para empezar a pelear y cambiar a veces nuestra actitud en nuestra vida para no ser tóxicos, no dañarnos a nosotros mismos y no dañar a los que están a nuestro alrededor. Una manzana podrida junto a 12 más, ¿qué sucede? Se pudren las demás. Por ahí en evangelismo hay una enseñanza, evangelismo explosivo, hay una enseñanza que si un huevo podrido se mezcla con otros huevos, ¿a qué va a oler el omelette? A huevo podrido. Entonces, una sola cosa puede dañar todo lo que has creado. En serio. Una persona te puede ayudar 99 veces, pero la última vez, las últimas 100 veces que no pudo hacerlo. Y ese uno se marca para siempre, más que las 99 veces que le ayudaste. Porque así somos. Y no te ayudó y le torces la boca. No te ayudó y le volteas la vista. No te ayudó y pasas de largo. O sea, porque así somos. Tendemos esa naturaleza. Entonces, necesitamos aprender a tener dominio propio, pero voy a marcar uno de los primeros mandamientos que Dios marcó. El domingo pasado nos hablaron de Asa, que empezó bien y era acabar bien la vida en Cristo Jesús. Con la fidelidad de Dios, pero acabar bien. El miércoles nos hablaron del mandamiento que Dios nos dio de dar las buenas nuevas de salvación. O sea, son órdenes. Y uno de los mandamientos, de los primeros mandamientos que también Dios puso, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Porque necesitamos una estructura para dirigirnos. No podemos estar así nada más a ver qué sucede. Tiene que haber una estructura. ¿Por qué? Porque nos desviamos bien fácil y nos corrompemos fácilmente. Y no me voy a hablar mucho con referente a Sodoma y Gomorra, pero esas ciudades se corrompieron rápidamente y contaminaron a ese hombre y a esa mujer y a esa familia. Se contaminaron por lo que ya había dentro de la cultura. Hoy en día necesitamos nosotros conocer qué es lo que hay en nuestra cultura para no hacer dioses ajenos. Tú puedes ser tu propio Dios, porque solamente obedeces a ti mismo. ¿De veras? ¿A nadie más? La palabra obediencia, esa es la primera arma. La primera arma, la palabra obediencia quiere decir, es una actitud de acción a cumplir la voluntad de una autoridad o reglas establecidas. Instrucciones de alguien con mayor jerarquía. Y cantábamos, oh Dios, en una de las canciones decías, tú peleas mi batalla. Y todos de veras deseamos que Él pelee por la batalla que tú tienes y que intervenga.
pero hay maneras de cómo Dios puede obrar sobre tu vida. No, si Él se introdujera y no te tomara en cuenta y no tuviéramos libre albedrío, yo te aseguro que estaríamos como en el Edén, porque no te pidiera permiso y Él lo hiciera. Toda la gente conocería de Cristo Jesús rápidamente e entendiera si no hubiera libre albedrío. Pero Dios es justo. Sí, es todo amor, pero es justo. Y la justicia hace que nosotros tengamos libre albedrío de tus propias decisiones. Por eso, otra de las armas es la palabra. Si tú crees que la palabra de Dios es absoluta y verdadera, entonces creo que vas a entender lo que es la obediencia. La palabra de Dios tiene la jerarquía para hacer plena tu vida y la mía. No hay otra. Siempre la han querido destruir desde sus inicios. La han querido que sea abolida. Fueron quemadas miles de Biblias en Europa. Hoy en día anda siendo perseguida en Nigeria la iglesia por la palabra de Dios. Hoy en día estamos siendo perseguidos a través de las redes sociales y te están diciendo un evangelio a media verdad. Y si tú no disciernes y te instruyes, no te vas a dar cuenta de la media verdad. Y te voy a enseñar una media verdad que tú, lo voy a poner como ejemplo, que tú y yo es muy común que nosotros la manejamos. Está en el capítulo 22 de Proverbios. En el capítulo 22 de Proverbios menciona, esta es versión, hoy Dios habla, y dice, verso 22, 6. Enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando seas viejo, no lo abandonará. Y usamos esa frase. Pero si tú lees todo el contexto, dice verso 3, el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Luego el verso 4, la humildad, el respeto al Señor lleva al hombre a la riqueza, a la honra y a una larga vida. Verso 5, el camino del perverso está lleno de espinas y trampas, pero el que estima su vida se mantendrá alejado de ellas. Y ahora sí, enseña al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. ¿Qué te está diciendo esto? Que para que el niño camine en un camino correcto, nosotros tenemos que ser el ejemplo de no caer en trampas, en no caer en perversidades, y nuestra vida saldrá un ejemplo. Ese habla sobre el versículo 5, y luego habla poderosamente, dice la humildad y la honra o el respeto a Dios o al Señor lleva al hombre en riquezas. Y a lo mejor tú digas, ¿riquezas, dinero? No, la mejor riqueza que tú puedes es la convicción y la seguridad, que puedes comer con frijolitos y arroz y ser feliz como teniendo 1,000 billones de dólares. Porque el dinero no lo es todo. Es esto, la honra y la humildad. Cuando habla de riquezas, es la riqueza espiritual que puedes tener en tu ser. Y aquí es cuando entra la tercera. Yo sé que las estoy dando rápido porque es muy importante. La palabra de Dios, su presencia, la riqueza, el tener la presencia de Dios continua en nuestra vida. Una de las canciones mencionaba que Él estaba a nuestro lado. Él es más que está que nuestro lado, está en nosotros. Voy a mencionarlo de esta manera. Todas las religiones sí hablan de Dios, pero nosotros en Cristo Jesús, el Dios que hablamos vive en nosotros. Y eso hace una gran diferencia, el que Él viva en nosotros.
pero depende de nosotros que ese gran hombre, ese Espíritu Santo se haga mucho más realidad en todo nuestro ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de caminar. Esa es la gran diferencia. No es de hijos dejados, somos de hijos adoptados. Por eso son 3 armas. La palabra de Dios como absoluta, nuestra absoluta autoridad, su presencia en nuestra vida, nuestra identidad de cómo caminar en este tiempo, aunque haya dificultades, aunque haya sicarios, aunque haya drogadicción, aunque haya perversidades, pero no me afectará porque el Padre y yo y el Espíritu Santo y Jesús está con nosotros. Seguridad te da, personalidad te da, carácter te da, y la obediencia. La obediencia para aprender a someterte humildemente a su voluntad, a la voluntad del Padre. Por eso te digo, es una guerra, porque sabes, una guerra en conquistarte a ti mismo. Es una guerra en conquistar tu corazón, que haga las cosas bien y que empieces a aprender y tomar de esta palabra para que haya un cambio genuino. Pero para que haya un cambio genuino tiene que haber un arrepentimiento genuino. Muchos de ustedes están convencidos de Cristo Jesús en la cruz, pero la verdadera acción es que sea un arrepentimiento genuino para que surja ese cambio y dejes de criticar, de juzgar, sino de ayudar, apoyar y levantar al caído. Soportar a aquellos que ocupan ayuda. Pero no lo vamos a poder si tú no estás en esa condición de ayudar, sino que estás herido, molido, destruido o te has vuelto tóxico. En la semana pasada a uno de mis hermanos lo operaron de lo que es la vesícula. Se había hecho exámenes anteriormente y había salido bien, pero en el periodo de esos casi 2 años, pues pasamos cosas difíciles como familia, por cuestión de que nuestro papá había partido ya con el Señor y él era el de los más allegados, y yo no tanto porque yo estoy bien lejos, ¿no? Pero de los allegados cercanos, y empezó con un dolor semanas anteriores, un dolor, él pensaba que era gastritis y algo así, pero le hicieron los exámenes y encontraron que su vesícula estaba llena de lodo. No eran piedras, lodo, y que estaba teniendo ya pus dentro de él. Fue a buen tiempo, se la quitaron, fue a tiempo lo que le hicieron. Pero ¿qué le provocó de estar bien a algo repentino? La cuestión emocional. Muchos dirán, el diablo lo atacó. No, lo atacó sus emociones. Y ahí es donde descargó ese sentido de pérdida, ese sentido de ese malestar. Simplemente no podía pasar al cuarto de mi papá porque caía en llanto. No soportaba ver sus cosas en el closet porque caía en llanto. Él conociendo la palabra, él conociendo y predicando, con ese dolor intenso. ¿Saben que a veces ponemos en primer lugar a la familia que a Dios? Ahí es cuando se habla de dioses ajenos. Y yo me acuerdo que le decía, pues en vez en cuando dile que a Dios, ay, me lo saludas allá en el cielo, a papá y a mamá. Pero era muy fuerte su sentir. Y sabes que a veces es tan fuerte tu sentir que ese sentir hace invalidar la palabra de Dios.
para que haya una acción de fe. Por eso la fe no es un sentimiento. Y aquí es donde quiero darte a conocer esto. A veces hablamos de que ojalá hubiera un gran avivamiento, pero se ocupa avivamiento cuando algo está muerto. Lo único que ha sucedido es que Dios no va a hacer algo nuevo, sino que tristemente dejamos de hacer lo que habíamos hecho al principio cuando le conocimos. Dejamos de hacer lo que hicimos al principio en nuestra vida. Por eso la palabra, su presencia y la obediencia son las armas que tú y yo vamos a poder vencer cualquier circunstancia de dolor, traumas, algo tóxico, caótico, dentro de la familia, dentro del hogar, y Dios va a intervenir. ¿Por qué? Porque tienes esa simiente, tienes la instrucción. Dice, instruye al niño o sea, enséñale cómo son los pasos y vas a ver, va a amar hoy, va a amar a Dios si lo ve que tú le amas a Dios. Si Él ve que tú le amas. Que no nada más le dice, ve tú. Yo me acuerdo, había gente que dice, no, ve tu hijo a la iglesia, te hace falta. Muchos lo hicieron así. Pero cuando una persona demuestra amar a Dios, viene la diferencia para toda la familia. Mi papá tenía una frase, Dios es bueno. Y en la fecha muchos de mis hermanos usan esa frase. Cuando oí orar a mi hermano, que digo que lo operaron, ojalá y no oiga el video, el MP3. Oraba igual que mi papá. Estaba orando por los alimentos y así como oraba mi papá con los alimentos, él lo estaba haciendo. Dije, está bien, le digo, usted aprendió, pero era muy fuerte su sentir. Y decía, ¿tú no, Israel? Sí, pero diferente. Por eso Dios es celoso. Dios es celoso y dice, no tendrás dioses ajenos. Y no tiene que ver con una esfinge, tiene que ver con tu propio corazón. A lo mejor cuidas demasiado a tu corazón y eso es lo que más amas. Y está a un lado Dios. Le conoces, mas sin embargo no está en el primer lugar. Por eso, ¿hay una guerra? Sí, una guerra conquistándonos nosotros mismos. Por eso Romanos capítulo 12, verso 1 dice que tenemos que cambiar. La palabra de Dios tiene que ser absoluta. O sea, el mundo de quejadera que tenemos de todo. Porque se ve bonito el color, porque no se ve bonito, porque le pasó la mosca por un lado del plato, porque no te gustó el sabor de lo que te dieron de comer y te lo comiste así. O sea, de todo nos quejamos. No sabemos disfrutar. Me acuerdo, fui con 2 de mis hermanas a visitarlas y era en la mañana y les dije, ¿ya desayunaron? Y me dijeron, no. Le digo, vamos a desayunar. Y ahí me tienen googleando donde había un restaurante, algo para comer, desayuno. Y ya llegamos a uno y ya nos dieron la carta y empieza una de las dos de ellas y yo, y empiezan y le digo, tú no estás viendo los desayunos, tú estás viendo los precios. Le digo, tú pide, le dije, tú pide. O sea, hay que disfrutar, le dije, la comida. Deja a un lado, le digo, deja a un lado lo del costo. Ay, él se ríe porque está el base, ¿verdad? Y cometemos esos errores en lugar de disfrutar. Igual está su hijo brincando en el sillón. ¡Ey, bájate de ahí! Me lo vas a... O sea,
no los dejan disfrutar de las cosas. El sillón ahí se va a quedar y nosotros nos vamos a ir al hoyo y el sillón ahí va a estar sin que le hagan nada. Nadie lo disfrutó. Ay, pero es que tenemos que cuidar las cosas. Pues las cosas son para usar. Acá en Estados Unidos, varios de mis compañeros de trabajo, ay, no le quiero meter tantas millas a mi carro para que no se desbala. Hay que usarlo. Mentira del diablo. Es para usar las cosas. Yo sé que tengo ropa que no uso porque no me gusta. Bueno, no me gusta usarla seguido o no la uso. Pero ahí estoy duro con las que sí me gusta y ahí nada más porque es el estilo que así me gusta. Porque somos así. Pero ahí la tengo amontonada. O sea, tenemos malas acciones. Y no quiero hablar de las acumuladoras, ¿no? Tampoco. O sea, ya ese es otro rollo. Pero es que tenemos esas luchas. Tenemos esas luchas. Por eso no hay como someternos a la palabra de Dios, estar en su presencia y obedecer. No pueden ser estas separadas, estas tres armas no pueden ser separadas. Tienen que estar siempre juntas. No funcionan si no están juntas. O sea, yo puedo ver tu obediencia, dice el Señor, diría. A él no lo engañas, a mí sí. Yo no sé qué tanta intención, si estás casado, no sé qué tanta intención tienes en desarrollar y crecer y llegar a una edad avanzada en bien, como un matrimonio fortalecido, para que no te le estés llevando del chongo cada rato. No me gustan los burritos y me pone burritos, ¿no? En el lonche. Y hay problemas de eso, ¿no? Dice, no se los tiene que comer. Yo he hecho esto, yo he ido a comprar burritos, bueno, burrote especial, le quito porque no me gusta la harina, le quito la harina y agarro tacos de maíz y los hago ahí. O sea, uno puede darle la vuelta a las cosas, pero tiene que ser a través del amor de Dios, porque te vas a dar cuenta. O sea, una de las cosas que a mí me han podido, cuando dice la Biblia, y ahí va hombres, dice la Biblia, dice que uno tiene que tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia y murió por ella. O sea, está pesado el asunto. Está pesado el asunto. Pero a la mujer, ustedes no se quedan atrás. La cuestión de honra y respeto es una parte muy importante. Si te brinca las trancas, ya hay problemas. Si a fuerzas quieres hacer lo que tú quieres porque así te gusta hacerlo, y haces que el marido quiere que hagas así de esa manera y dices, no, yo lo voy a hacer así, y lo haces así y te vale. Ahí es la cuestión de honra. En lugar de ceder. ¿Por qué ceder? Dice que el que más cede, más ama. Y los hijos, si amas a tus papás, vas a evitar tu desobediencia, tu rebeldía. Un chamaco me dice, joven, me dice, pero, o sea, yo no tengo deseos de hacer mal a la gente, dice. Sí, le digo, no tienes deseos de hacer mal a la gente, pero no estás haciendo nada. Ni mal a la gente, ni bueno. Entonces, estás peor. Ojalá fueras caliente o fueras frío. Estás a la mitad. Dice que en Proverbios que aún el perezoso ni la mano quiere llevar al bocado, a la boca. El perezoso. Y hoy en día nuestros hijos quieren estar sin batallar, tranquis.
Y si recibimos la herencia de los papás, ay, qué bueno, antes de tiempo, mejor. No, te tiene que costar, mi amigo. Te tiene que costar. Lo que no te cuesta, no valoras. Y está en la Biblia. David dijo, no, tiene que costarme este sacrificio a Dios, no me lo regales, yo lo voy a pagar por ello. Tú ves a los hombres de Dios, todos los hombres de Dios, sean los discípulos o en el antiguo pacto, tuvieron que hacer un trabajo extra. Y dices, ay, Elías bajó fuego del cielo y consumió. ¿Vieras el trabajar que hizo para construir 2 altares? Y él solito. Y los altares así con piedrotas, ¿no? O sea, un trabajal. Y luego todavía a los malosos de los profetas de Baal, a los pervertidos de los profetas, todavía cortó 400 cabezas. Imagina, él cree que 100 primero y se pusieron así, no hombre, ay, córtame la cabeza, hice mal. No se iban a dejar, pero hubo una habilidad divina de parte de Dios para que lo pudiera hacer. Hoy en día no es así, que yo creo que nos deberían de cortar la cabeza por desobedientes, pero no. Fíjense que a los hijos de los aztecas, en el sur de la ciudad, o en el centro de la ciudad, si desobedecían los metían en un agujero, a los hijos, en un agujero cerrado y en la parte de arriba un agujero pequeño. Y ahí ponían a cocer chile de pájaro para que les entrara. Era uno de los castigos. Y si tú sabes, ya voy a acabar, si tú sabes y sabemos que has desobedecido a la palabra de Dios como siendo esa palabra absoluta y que no has tenido esos momentos de estar en la presencia de Dios, porque esto implica fe, es la batalla que tú tienes en tu ser interior, en tu mente. Y ese joven que les platico me dijo, dice, ¿y cómo puedo saber que está Dios? Y le digo, es bien sencillo. Pero tristemente estamos tan desenfocados de Dios que está ahí. Y yo solamente le dije, aspira, respira, ahí está. El aire que tú y yo respiramos es lo que nos da vida. Y ese es el soplo de vida que te dio a ti y a mí para estar en esta tierra. Mira, tú puedes, este es algo glorioso, tú puedes que este cuerpo se acabe, puedes decir, uy, ahí está la lengua, ahí está el paladar, ahí están los dientes, pero ¿dónde está la voz? Está en el sonido del aire con mis cuerdas vocales. Y si este cuerpo se va a acabar, ¿y dónde está la voz? Es un milagro. ¿Dónde está Dios? Ahí. Por eso es un Dios personal, individual. Que lo hayas ignorado, esa es una parte importante. ¿Qué es importante? Eso es lo que te va a hacer que te condenes al ignorarlo. Que te condenes al mal. No estoy diciendo que al infierno, bueno, sí, pero al mal de hoy en tiempo. Porque no vas a entender las atrocidades que surgen en el cuerpo por estar fuera de su creador. Por eso tenemos tantos problemas, por eso hay tanta enfermedad. Deuteronomio 28 lo menciona. Son males que están provocados. Está comprobadísimo que una persona que tiene fe alcanza grandes estándares en su vida y plenitud, tanto emocionalmente como cerebralmente. De antemano,
creen que dentro de nuestro cerebro ya está el bien y el mal. ¿Cuál es el que tú vas a alimentar? La neurociencia es lo que dice, ya está el mal en nuestra mente, pero también está el bien. ¿Cuál es el que vas a alimentar? Checa lo que piensas, a lo que no les digas, y haz cuentas. Y yo te aseguro que vas a tener mayor porcentaje de mal para los demás. Es una manera que nos damos cuenta. Si te cuesta trabajo extender tu mano para aquel que a lo mejor está cuidando los carros y te está dando el pase y te dice, bye, y ni gracias le das y te vas. Dice que el que da al pobre le da al Señor. Son acciones. Por eso son 3 cosas con esta. Vamos a ponernos de pie. Si pasan, por favor, Miren, ya me lo pusieron de rojo. Antes estaban blanquitos cuando se acaban. ¿Será para que lo vea? Es tiempo de aprender y capacitarnos para esta guerra. A lo mejor no lo veías así o no lo ves así, pero es una guerra. Y es una guerra continua. Está entre las redes sociales, está dentro de lo que es nuestra cultura, está dentro de tu convivio continuo con las personas que están a tu alrededor. Pueden crear en ti duda, incertidumbre e inseguridad, o pueden crear confianza, seguridad, personalidad y carácter. Por eso dice en Proverbios, que lo leí, que el hombre que ve que hay un mal se retira prontamente. Y no lo hacemos. Dicen, no me afecta a mí, ¿qué tiene? No, sí tiene. Sí tiene. Y sé que no lo mencioné y no lo van a mencionar en los anuncios, pero yo lo voy a dar. El próximo sábado, si tú estás interesado en mejorar a la familia, yo estoy hablando para los matrimonios, vamos a tener una reunión aquí, 6:30 de la tarde, próximo sábado. ¿Qué es la meta? Crecer como matrimonios. Porque sí que si crecemos como matrimonios, vamos a crecer para con toda la familia, para un bien. Y cuando hablo de familia, sí tiene que ver con los hijos, pero también tiene que ver con nuestra familia que nos rodea, nuestra familia carnal, o nuestra familia de trabajo, o nuestra familia de amigos. Sábado 30, 6:30 de la tarde, aquí. Padre, yo te doy gracias por esta mañana que está pasando a mediodía. Bendigo tu nombre, alabo tu nombre, pero sobre todo gracias por tu instrucción a través de tu palabra. Nos enseñas cosas preciosas, pero a la misma vez con responsabilidad individual. Perdóname si mis labios han hablado mentira, engaño, destrucción, palabras tóxicas, que a lo mejor hemos sido perezosos en poder desarrollarnos y crecer y ser instruidos por ti para vencer en estos tiempos en nuestra vida, para ser mejores personas, mejores ciudadanos, pero sobre todo teniendo la identidad como hijos. Perdónanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A lo mejor ha faltado que tomen mayor autoridad sobre mis hijos para corregirles, enseñarles que le amo. Perdóname también porque a lo mejor no he tratado de la buena manera a los que trabajan alrededor mío, o dentro de la misma familia no he tratado bien ni a los hijos, ni a mi cónyuge, o alrededor
de la gente que se ha acercado a mí, no he respondido como tú has querido para poderles ayudar y bendecir. Que venga este sentir en nosotros que estuvo en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros y que nosotros podemos dar nuestra vida para obedecer tu palabra, para obedecer y que tu presencia sea clara en nuestro ser, pero a la misma vez ser obedientes a tu instrucción de tu palabra para poder vivir plenamente, deleitándome, no siendo un pesar, sino un deleite en poder convivir contigo, caminar contigo, conocer tu voluntad para mis tiempos. No a los de Abraham, no a los de Moisés, ni los del apóstol Pablo, sino los tuyos en este tiempo, en este año 2026, en este mes de mayo, que desde hoy voy a tomar ese control en mi vida para que sea más real tu presencia en mí que en otros tiempos, que sea más real a este tiempo que viene, y que sé que tú vas a cambiar todas las cosas conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu capacitación que nos estás dando hoy. Y gracias por mostrarnos que eres paciente y lleno de amor, y que ese amor pueda ser expresado en uno individualmente, pero a nuestra familia. Bendigo a cada mujer que está tomando el rol dentro del hogar en el nombre de Jesús, que han tomado la batuta para poder instruir a sus hijos en la verdad de la palabra. En el nombre de Jesús, que sean fortalecidas con poder en su hombre interior por tu Espíritu, y que la sangre de Cristo les proteja, y que dentro del matrimonio el amor tuyo, el cordón de 3 dobleces, no se rompe, porque tú estás en medio de ellos y estás en nosotros, en cada uno, y en los hijos, que vaya esa sabiduría que viene de lo alto, que sean alumbrados sus ojos de esa sabiduría para que puedan obedecer la instrucción de los padres. Y Padre, rompemos toda legalidad contraria, toda corrupción contraria dentro de las familias, y que tú estableces tu reino en las familias, y sobre todo que tú eres presente todo el tiempo, en el nombre de Jesús.